Hello, everyone. Hello there. Hola a todos. I'm Will Godfrey of Filter, and I'm very honored Soy to be Will hosting Godfrey de this Estados final Unidos y es un panel gran session honor of ser GFN el anfitrión de esta última 2024. sesión We're penial de easing our GFN way gently through to 2024. the end of Vamos the a llegar conference al with final the de la calming conferencia and unifying y topic of a con un global tema culture war. uniforme Accordingly, we've rounded up sobre four of the la world's cultura most global, belligerent and indeed con los brilliant puntos de vista THR más advocates. We beligerantes have y con Dr. Marewa defensores Glover absolutos from New de Zealand. We have THR. Tenemos a la Maria doctora P, Marewa as she's very Glover de Nueva kindly suggested Zelanda, I tenemos a call her, María P, from como quiere que Canada. la llamemos, We de have Dr. Rohan Canadá, Sekera tenemos al from India, doctor Rohan and we have Sekera Chris de la Snowdon India from good y old tenemos a Chris Cyprus. Snowdon So, del Reino what are Unido. we talking about ¿De exactly? qué What vamos a is a hablar culture war? Well, exactamente hoy? I'll throw out ¿Qué es a esta working cultura definition, global? which we can argue Vamos about if we a ver wish. si podemos tener una A definición, conflict or un struggle for dominance conflicto de within or pelea between por societies la based on dominación groups en todas las differing sociedades beliefs. en I base think a that las creencias rings a bell diferentes for de la most of us. población. We're going to Creo talk que about eso nos how it's being hace conducted and pensar a how to todos conduct nosotros. ourselves through it. Vamos But a first, ver just to kind cómo of podemos pin desarrollar down a bit esto. more Primero, what we're talking about, vamos a I'll ver turn to de qué se Marewa. trata esto. Marewa, ¿qué Marewa, nos would puedes you decir al say that this respecto? struggle ¿Qué over podrías THR decir? is Que, primarily ¿Cuál es between groups with en fundamentally principio different objectives, la or pelea rather esta con between groups grupos that que share tienen basic objectives opiniones but just completely diferentes o disagree on how realmente to get there? comparten las opiniones pero no están de acuerdo? Es objetivos diferentes fundamentalmente. Si puedo decir que lo que pienso con, con respecto a la guerra cultural es por mi capacitación en psicología. Tengo esta preparación que me ha ayudado muchísimo para las ideas de las guerras culturales. En mi experiencia personal de violencia y acoso en el trabajo y control. Así que puedo hablar de este tipo de control que fue parte de todo esto que viví. Y lo que comprendo desde el punto de vista indígena de la colonización, las estrategias que se utilizaron para erradicar una cultura única. Soy maorí, soy indígena de Nueva Zelanda. Y esto me ha ayudado, me ha permitido ver que es interesante lo que sucede alrededor. No sé cómo decir, si, no sé realmente si es algo divertido de decir. No es divertido, es atemorizador, pero lo que veo que están las mismas estrategias que utilizaban los colonos para dominar Nueva Zelanda, Australia. Hay 90 diferentes países con gente indígena, con millones de indígenas que han sufrido la misma experiencia. Y parece que a todos nos han colonizado ahora. Así que creo que sí, perdón, pero sí. Pienso en guerras culturales y lo busqué en Wikipedia. Sí, es muy similar a lo que has dicho. Es la ciencia interpolítica que causa un conflicto cultural entre distintos grupos sociales que encuentran dificultad de imponer de manera política sus propias ideas, prácticas y creencias en una sociedad en su totalidad. Thank you Así for que se that. And parece we're mucho a going lo to que has turn dicho. to Muchas those gracias y después just vamos spoken a about, of volver course, about esos cultural puntos. differences Son las culturas y las diferentes later on. aspectos culturales y la But first, just to kind of colonización. to sort of Pero show of hands, primero, para Marewa's answer aprovechar el to my initial panel, question, Marewa is it volvió a mi between groups with pregunta fundamentally different inicial, objectives or groups y that si son share grupos objectives but similares que tienen disagree on how to objetivos get there? diferentes o son grupos que Marewa said comparten los mismos fundamentally principios pero no different están de acuerdo con objectives. eso. Would Marewa any dice que group son who objetivos disagree with totalmente that diferentes. or ¿Estás de see it acuerdo slightly o differently? estás en desacuerdo o piensas diferente? Maria? María, lo veo diferente, quizás desde mi perspectiva y lo que sé, que es diferente a lo que sabes tú. Y una guerra cultural en Canadá es contra las ONGs y es el control de tabaco. A mí la palabra control me hace sentir mal, pero quieren que la gente deje de fumar.
Quiero que la gente, yo también quiero que la gente deje de fumar. Desde el punto de vista de lo que ellos quieren y lo que yo quiero, fundamentalmente tenemos los mismos objetivos. Creo que el problema es la palabra control que han tenido en los últimos 50 años. Hace tanto tiempo que las han controlado que han podido eh, desarrollarse, en particular cuando pensamos que somos seres humanos. El otro día estaba pensando, el vapeo es la primera tecnología disruptiva en los últimos tiempos. Y creo que el problema más importante es que es disruptivo para las ONGs en lo que siempre habían pensado. No hay una sola manera de dejar de jugar. Así que no estás de acuerdo. Hemos escuchado aquí a distintas personas que eran de otra parte. No me gusta la palabra control. O sea, no estás de acuerdo con los que usaron eso. No, no me gusta la palabra control. Eh, Tenemos distintas perspectivas. Vamos a ver si y ver más división ahora, si vamos a pasar al sector político. Hay mucha división en las distintas sociedades en todo el mundo. Si hablamos de derecha, de izquierda, pero en términos de THR es mucho más complicado. Por ejemplo, he hablado con mucha gente esta semana que se identifica como libertarios, estoy cerca de uno, otros que me pueden decir que son de izquierda. Y eso es algo interesante porque se contrapone para mí con otras situaciones, por ejemplo, eh, los círculos de reducción de daños por drogas, donde tengo experiencia, pero el equilibrio es mucho más de izquierda, diría. Pero a nivel político, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde vivo, pero también sucede lo mismo, el nivel de políticas en general, son los de derecha los que están más abiertos a THR que los de izquierda. Chris, ¿nos puedes decir cómo puedes evaluar esta relación entre la política y el tema de THR a distintos niveles en general y de dónde provienes? Creo que se relacionan con la división de THR. De hecho, es tan profunda como las diferencias entre la gente que está a favor y en contra, porque se puede apoyar las cosas como el vapeo y uno puede decidir, queremos que la gente deje de fumar, como dijo ella, y esta es lo que podemos hacer, o podemos decir, la única razón es que a la gente le guste simplemente. eh, la única manera es hacer que a la gente le guste hacerla. Yo soy del Parte Libertario y si pensamos ahora en todo lo que hemos hecho en base a la salud pública para hacer que la gente deje de fumar. Y es la razón obvia que podemos utilizar todos. Eh, Creo que ayer fue a la tarde que hablamos sobre esto. No me acuerdo bien. Es tu forma, tu culpa, Clive, porque es la manera de que se le habla a la gente, porque hay una historia totalmente diferente. En los 90 sucedió una cosa, en los 50 se apareció con el cáncer de pulmón y después ahí con el resto de las cosas se acabó la historia. La gente puede decidir si puede usar una cosa o no, pero después, quizás después de décadas se entendió que el tabaquismo es malo, pero no es asunto del gobierno. Después se vio que el cigarrillo electrónico usa una manera más segura, pero
los gobiernos no nos encargan, dicen al menos, nos encargan de prohibir o no esto, el tema de los cigarrillos electrónicos, pero simplemente hay que aceptar la idea de que cuando uno piensa que hay que prohibir algo, por ejemplo, en términos de paquetes, pero ahora tenemos un porcentaje determinado de algo, entonces prohibamos los sabores y demás. Pero después vamos a ver cuál es el caso en Indio. Pero hay dos enfoques. Uno eh, es más libre que en uno que siempre va a terminar más prohibicionista, el de derecha, porque en general es así, porque la función de los gobiernos es hacer que la vida de la gente sea más sana. Pero no se pueden eliminar definitivamente estos productos. Rowan, eh, eh, pensamos en la parte política, que es lo que ha hecho recién Chris y lo ha introducido aquí. Eh, 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 no sé cuál es tu punto de vista político, para nada, no tengo idea realmente, pero es posible elaborar un argumento de izquierda convencedor en términos de THR, autonomía de cuerpo y demás. Es posible desarrollar un argumento en base a la responsabilidad personal, libertad de elección, lo que impulsa el mercado y el tema sanitario, de salud. Chris ha hablado sobre ello como de manera incompatible. ¿Estos dos puntos de vista son incompatibles o no deben ser, uno no debe excluir al otro? Vamos a hablar de política. No sé cómo funciona la política, pero vengo desde el sector médico, veo pacientes a todo el mundo. Una de las razones por lo que vemos esto en India es porque hay muchos impuestos y muchos de los ingresos vienen de los recursos agrícolas y hay una situación geopolítica muy variada. Lo que se a- abordó esto para que los niños no tengan acceso a esto, pero cuando se prohibió esto, incrementó el uso de estos dispositivos entre los jóvenes, porque es el opuesto de lo que se quería lograr. Por supuesto, debería haber habido una reglamentación, un debate político sobre esto, donde las cosas se podrían haber analizado, pero eso no sucedió, simplemente salió de la nada, así que fue algo que sorprendió a todos. Y lo que sucedió fue que cada vez que hay una prohibición, alcohol, drogas, lo que sé, es que se ve este mercado negro que surge, no hay ningún tipo de control, no tiene una carga impositiva, no tiene control de calidad, no tiene análisis de calidad. Hay muchísimos problemas, o sea que empeora las cosas porque la gente compra eso y hay una falta de control. De hecho, eh, eh, sabemos de la prohibición de la India, que es una de las más notorias en el mundo. Creo que debes estar sujeto a una doble prohibición, vivir en India y ser un médico, que sabemos que hay muchos conceptos erróneos ahí. A tu punto de vista personal, ¿cómo puedes desarrollarte ahí? ¿Qué es lo que recibes de tus colegas médicos? Creo que la profesión médica eh, en realidad está relacionada con THR. 95-99% de los médicos en India no tienen ni idea de lo que es THR. Se basa en percepciones, falta de comunicación, mala interpretación y un falso intercambio de mensajes para pensar que el THR solo se habla de líquidos y punto. Si pensamos en Bangladesh, Sri Lanka y otros países, el 70% del cáncer oral es por el uso del tabaco oral. Y THR debería incluir el tabaco oral. Y ese es el punto en el cual hay oportunidades enormes
para usar productos como los pouches que reducen el impacto del cáncer oral. Pero cuando intentas hablar, creo que estamos todos de acuerdo en esto. Cuando uno habla con los médicos, es muy difícil porque vienen con la percepción de que esto es malo. No hay manera de que puedas convencerlos. No, no importa, porque he visto tantas veces esto que pasó en cada país, en cada lugar que he ido. Empezamos con THR, te cierran la puerta, definitivamente. Es una falta de información errónea. Es tan fuerte que simplemente cuando vemos estos programas de nicotina, creo que habría que hacer un programa que también apuntara a la profesión médica, porque en realidad la gente que necesita THR son los pacientes, porque van a usar un producto que no estaría causando daño como los otros. Entonces ellos le preguntan al médico qué tienen que hacer, qué son los receptores. O sea que hay que educar a los profesores médicos para evitar estos retrocesos que tenemos aquí. Es lo que decías recién. Si después vamos a volver a las diferencias culturales y sé que eh, hay diferencias y lo has marcado entre India y Portugal, porque has vivido en distintos lados. Sí, dos países absolutamente diferentes, distintas percepciones. Portugal tiene debates abiertos, se conoce todo ese, perdón, la gente sabe lo que es THR, reducción de daño, pero India, Pakistán, Bangladesh, estuve en Bangladesh hace 2 semanas para enseñarle al gobierno cómo implementar esta política, porque ella dijo que Bangladesh eh, sea un país libre de humo para 2040. Entonces se le fui a asesorar al gobierno sobre THR, pero esto es cuánto podemos obtener de impuestos del tabaco. Es lo único que les interesaba. Esa es otra parte del punto. Vamos a pasar a Canadá. María, ¿quién se opone al THR en Canadá? Cuando es, te pregunto, ¿esto es una afiliación política o hay otro enfoque filosófico que puedas identificar en esta oposición con la cual te ves enfrentada todos los días? Creo que es un tema de THR que cada político piensa lo mismo y ignoran lo que sucede en Canadá. Entonces, los órganos respaldan a los políticos, le tienen que dar información exacta, pero no usan estos recursos. Tenemos un partido liberal, distintos partidos conservadores, todos ellos, pero no se puede a- hablar con ellos. Las ONGs han hecho un gran trabajo. Hemos hecho un gran trabajo que mostraba a la gente que podía dejar de fumar, pero les decían que la gente podía quedar impotente. Entonces, en un país que avergüenza a la gente que quiere dejar de fumar y la gente sabe que se sienten avergonzadas por esta adicción y no se entiende bien qué es THR, porque la gente puede decir, ¿por qué tendría que decir, por qué voy a usar esto? Entonces, si hablamos de THR, nunca voy a dejar de fumar porque la reducción de daño es parte de hacer una acción que va a ser más segura. Y no es el trabajo del gobierno decirme cuándo debo hacer una cosa, dejar de hacerla. Todos están de acuerdo en eso, pero no hay derecha o izquierda. La gente que respalda a las personas que vapea, no es el gobierno, son personas que han visto familiares que han sufrido de esto. He ido a conferencias de vapeadores y me preguntaban, ¿por qué estás acá? Las medios de comunicación hasta hace poco no se hablaba. Recién ahora hemos tenido un artículo principal que ha recopilado nuestras historias sobre la gente que vapea. O sea que no creo que THR sea una cuestión política. Es, en mi país al menos, es una oportunidad política.
Pero para cambiar las cosas, por supuesto, la gente que utiliza estos productos de THR o vapea, no voy a hablar a nivel político, voy a hablar a nivel de los defensores de esto. Por supuesto que hay una conexión con la gente que usa los productos, pero hay algunas otras cosas que uno encuentra con la gente. ¿Conocen esto de la THR? Creo que eh, lo importante es ver si tienen algún familiar que lo haga y que la gente realmente, la gente que entiende básicamente qué es la reducción de daño, eh, saben lo que hacemos y ahí vamos a encontrar que tienen una puerta abierta y yo los llamo amplificadores porque van a amplificar el mensaje en ese sistema, pero se trata de una experiencia de vida y la creencia de reducción de daño. Así que honestamente, los políticos cuando escuchan reducción de daño realmente no entienden, porque creo que creen que es una puerta para dejar de hacer eso, pero deberían dejar que el THR sea parte de la charla. Vamos a invitar a todos para que puedan participar en esta guerra de culturas. Así que cualquier pregunta o intervención explicativa es bien recibida. Marewa, identificamos algunos de los campos de batalla, digamos, y hablé contigo antes que querías hablar de esto, porque ¿cómo se mide esto? Eh, Sé que mucha gente en el sector es víctima de ataques. También me gustaría que describas cómo es esto, pero también otras tácticas inaceptables que ves y cómo se puede responder a esto. De modo que una de las estrategias de las guerras culturales es crear polarización, de modo de separar a la gente. Esto es una estrategia, porque cuando se separa a la gente, se siembra la duda, se crean temores. Entonces se recomienda a la gente o se promueve que la gente sienta enfado con la persona que tiene un punto de vista diferente. Así que no veo qué es lo que sucede con el sector anti-vapeo. Simplemente quizás no se trata de vapeo. Como profesora, he visto gente de distintos sectores y de cuestiones de salud pública, no solo el tabaquismo. Y estas estrategias se utilizan en todos lados si cruzamos las fronteras. Hay muchas guerras culturales que se desarrollan en este momento. Acá tenemos esta sobre identidad, hemos escuchado muchísimo. Aquí traje el libro que se refiere a eso. Hablamos de guerras culturales y acá también se habla de eso. O sea, la estrategia es siempre la misma. El vapeo es el campo de batalla que utilizan. No importa que es simplemente es otro campo de batalla para ver en el cual hay muchos temas, se pueden incluir distintos temas. Por ejemplo, el tema de vacunas, los que están a favor y en contra de las vacunas. Esto crea división, por ejemplo, sobre sexualidad, Rusia contra Ucrania, cambio climático, todos estos campos son campos de batalla con las mismas estrategias que se usan en las mismas y eso incluye amenazar a la gente que no piensa acorde a los otros o lo que ellos quieren, por ejemplo, en este campo, en el campo sanitario. ¿Y qué formas específicas se han realizado en tu contra? Eh, Me sometieron a una pandilla en el trabajo, me sacaron del trabajo con esta fundación por un mundo libre. Cuando dije eso eh, es demasiado, es esto afecta a la gente que tiene menores ingresos, a minorías, entonces gente que no tienen dinero para ni siquiera comprar comida.
Ni bien empecé a cuestionar esto, se quisieron deshacer de mí. Y después, por supuesto, empecé a promover el uso del snus, empecé a defender el vapeo y me exilié definitivamente. Recién me enteré que una colega mía había fallecido y quizás es posible que haya sido hace 2 años que murió. Co- Conozco que persona capacitada y nadie sabía si esta persona había fallecido o no. Y después encontré, porque busqué en Facebook, que esta persona había fallecido. No podía creer que ninguna persona me había dicho, porque pensé cuánta gente que había trabajado conmigo, la cual había estado cercana a mí, cuánta gente que conozco y que me seguía hablando de manera secreta, por supuesto. Ocho, 8 personas. Y ella era una de ellas, y ella ya no está más. Así que eso me dejó muy mal. Eh, eh, en realidad, ellos llegaron al Ministerio de Salud y se encargaron de decir que no me hablaran, que no se comunicaran conmigo, porque estaba encargándome de los temas relacionados con esto en el sector indígena. Entonces no les permitían que me hablaran. O, hay gente que también me dijo, finalmente te van a matar. Entonces lo que hacen es crear daño, amenazas y control. Y eso sucede en un país en el cual se consideraría eh, como uno de los países que tiene historias exitosas de reducción de daño, o al menos es lo que he leído. Otro país que se ha sentido en esta situación es tu país, Chris. No vivo más ahí, es nuestro país, pero siempre buscan ver las cosas ahí. Creo que cambió un poco esto, ¿no? Y me pregunto, ¿ha habido eh, cosas similares, quizás ejemplos similares a lo que mencionó Maregua? ¿Ha habido un cambio dramático en esto? No, pero no ha pasado nada como lo que mencionó en Nueva Zelanda. Eh, el, el cambio básicamente, sobre todo con los menores de edad y demás. Pero y simplemente otra vez con el tema de los menores, desde 2015 que podemos hablar de esto, muchos son legales en muchos estados, pero se han restringido sabores, pero nada de eso ha sucedido todavía. Pero eh, quizás los cambios se van a producir en términos de las leyes con el próximo gobierno, no va a haber ninguna duda sobre eso. Eh, a- Hace 10 años, por ejemplo, podemos pensar en lo que pasó en el Reino Unido, en temas de prohibición o promover esto. Eh, David Cameron en un momento dijo, vamos a dejar esto que funcione como tiene que funcionar y funcionó bien. El público, obviamente, cuando se tiene un enfoque libertario, puede responder y si, si los niños lo utilizan es un gran problema. Y estoy de acuerdo con eso. No creo que sea una cosa positiva, que no les deberían estar vendiendo las tiendas sabores a los niños, pero lo hemos visto en Australia, en Estados Unidos. Hay distintas categorías para prohibir y es un gran problema realmente.
y sabemos que aparecen nuevos productos que son mucho más peligrosos que los que había anteriores. En Australia vemos que las cifras aumentan todas las semanas y es increíble lo que piensan en este momento ahí, realmente. Rowan, sí, sí, hablamos de los límites de los liberales cuando se habla de eso. Cuando pensamos en cero y muchas veces tenemos que pensar las necesidades de los usuarios o de las necesidades de los usuarios adultos. Sí, estoy de acuerdo con Chris. Los niños tienen que estar de afuera, hay que excluirlos de aquí, pero esto va a ser una situación muy difícil porque queremos brindar soluciones de THR a la gente que necesita, pero hay un potencial para los jóvenes y adolescentes que no deberían utilizar estos productos, pero eventualmente tienen acceso a los mismos. Una de las propuestas que sugerimos a los gobiernos locales es que tienen una red extensa. No estoy hablando del modelo de receta, sino el que se puede comprar sin receta en el mostrador. Va a ser una solución mucho mejor que si restringe esto, porque el farmacéutico es una persona que tiene permiso para verificar la edad. O sea que este problema se ve reducido porque si lo pasamos estos productos a un mercado semi-regulado, es simplemente que esta provisión eh, hace que se vaya a otro mercado. Afuera de mi clínica, donde soy médico, hay 6 negocios que venden esto. Es ilegal tener pouches, tener dispositivos de vapeo, pero se pueden encontrar en todos lados. Se puede buscar en internet, se puede googlear y te lo llevan a tu casa. Entonces, ¿cuál es el punto de prohibir esto? Entonces, hay que dejarlo desregulado. Pero sí, yo sé que a ella no le gusta la palabra control, pero bueno, tener un determinado tipo de control. Vamos a invitar al público si quiere hacer preguntas después, pero no, María, perdón, quiero hacerte la misma pregunta, la misma que le hice a Maregua sobre los ataques que ves de este lobby anti-vapeo en Canadá. Y también la pregunta de si cuando nos pensamos en los mensajes y nuestra conducta que quizás son contraproductivos o erróneos. eh, Sabemos que se ha escrito al respecto en Canadá sobre THR y ella dice que muchas veces hay que pensar en lo que pasa afuera, pero también mirarnos a nosotros mismos y pensar cómo estamos actuando, si intentamos persuadir a la gente y después tenemos antagonismos con la misma gente. Entonces, creo que una minoría de respuestas de algunas comunidades es abusiva en ese sentido. Entonces, me gustaría hablar de las tácticas de la oposición que hablamos recién, pero a veces tenemos que ver lo que hacemos nosotros. No puedo hablar de otras personas, pero hablo de mí misma y soy perfecta. No, era un chiste. Sí. eh, Sí, yo hago eso. Muchas cosas digo. A veces pienso que la gente que se encarga del control es vieja, pero yo tengo 50, así que me doy cuenta de eso. Nadie es perfecto. ¿Me hieren los sentimientos o hiere mi ego? Eso es lo que tengo que pensar. Entonces, hablo los 5 clásicos. La gente que de negocios en Canadá sabe cuando van al CBC, un periódico estatal, preguntas sobre eso, temas de salud mental. Y es difícil ponerme en una posición, es que en realidad esta gente piensa que me critica porque tengo un sitio web y no muestro la razón ahí. No.
porque si no va a venir una persona y me va a decir lo que estoy haciendo mal. No quiero abrir las puertas a una persona así. No les importan las razones, les importa realmente lo que ven. O sea, sí, me atacan y, y uno puede absorbe tanto, pero hay momentos en los cuales uno empieza a cerrarle la puerta a la persona incorrecta. Ahora estoy encontrando otra manera de manipular, no debería decir manipular, pero cambiar la conversación. Busco la parte positiva. Tenemos esta prohibición de sabores. Este es un ataque negativo. eh, y esto resurgió últimamente por el ministro de Salud que tuvo antecedentes de accidente cerebrovascular. Entonces, él le habla a esta gente, se siente en deuda con esta gente, y miente, porque dice que la gente se muere en Canadá por el vapeo, tiene accidente cardiovascular por eso. Entonces, fuimos muy abiertos y muy honestos con esto y llegamos a la gente, este es nuestro plan, pueden respaldarnos, pero no tiene que decir todo lo que tenemos que hacer. Todos estuvimos de acuerdo en eso. Mm. Después Ash Canadá y Coalición para tal, decidió publicar esto y nos atacó. Sacó un comunicado de prensa en el cual nos atacó, que estábamos escondiendo los factos que nos pagan a nosotros. O sea que uno es lo más honesto que es, pero siempre te van a atacar igual aunque seas honesto. Y después integramos creo que salió $7,000 esto. Se integró todo en un documento, pero era una basura. Diciendo cosas sobre estos $7,000, pero algo muy importante es que hay que levantar el teléfono y ver si responden al teléfono. eh, hay una persona que ustedes no conocen, pero es una persona muy mala en Canadá y tenemos muchísimas de esas personas. Y Marian la llamó y le dijo, ¿cómo se atrevió usted a hablar de mí, a mencionarme a mí? Usted no me va a volver a mencionar. Y Marion la conocemos, es así. Tiene una persona que tiene 75 años y es ex bibliotecaria y después se llegó a un tipo de acuerdo, pero la mejor lección que aprendí, puedo decir, Marian dijo, no te preocupes. Aún así, vas a conseguir vapear y comprar los productos en el mercado negro. Saben muchísimo que están muy convencidos y lo saben, totalmente seguros de que hay un mercado negro. Sí, eh, muchas veces nos merecimos esto porque en realidad fuimos uno malo con el otro, pero tendría que haber emprendido esto porque a veces esto te vuelve en tu contra, pero lleva muchísimo tiempo rastrear todo lo que hemos hecho, si quieren verlo, pero yo estoy orgullosa de todo lo que he hecho hasta ahora y sobre todo para detener esta prohibición de sabores y cuanto más hablamos de esto, más vamos a ganar. Creo que es una buena manera de finalizar esto. Así que vamos a invitar a cualquiera que quiera participar. Vamos a dejar tiempo para el final para hablar un poquito más sobre esto, pero quiero ver si hay algún comentario de alguna otra persona aquí que quiera hacerle una pregunta a un panelista en particular. Hola. Soy Mart de UK. Me llama la atención, Chris, has dicho algo en tus comentarios. El vehículo principal en esta guerra cultural, el arma que se usa, es salvar a los niños, el mensaje relacionado con los niños. Y creo que deberíamos ser más fuertes en términos de cómo transmitimos el mensaje. Si pensamos en el Reino Unido, tenemos 9 millones
que están en el sector de vapeo, tabaquismo o ambos, si no se le presta atención. Y después tenemos niños que experimentan esto y tienes razón en lo que has dicho, pero si nos fijamos, quizás hay un 20% que probaron el vapeo. ¿Son esos los que nos preocupan o nos preocupan los 3,7% de niños que vapean más de una vez por semana? Pero la mayoría de ellos van a fumar. Simplemente si le sacamos eso, van a pasar a fumar. Entonces nos preocupa de 44,000 chicos en el Reino Unido que nunca han fumado. O sea, no tenemos en cuenta esto, ni siquiera a los adolescentes que nunca han fumado. Y diría que la diferencia entre los adultos y esos niños es 200 veces mayor. Entonces, por cada uno de estos niños hay 200 mayores que nos tendrían que preocupar. Entonces, si nos concentramos en ellos, la realidad es que hay un número más pequeño que 44,000 niños, porque estoy totalmente seguro que hace, si hubiera habido este vapeo, la posibilidad de vapear hace 20 años, lo habrían hecho definitivamente. Y todo esto se ignora, sí, porque simplemente nos concentramos en esto de salvar a los niños. Y el porcentaje de la gente que de hecho está en riesgo y los adultos que se ignoran, vemos que hay una diferencia abismal entre esto. Entonces, si aceptamos este argumento demasiado frágil, creo que estamos impulsando este argumento. Sí, si le quieres responder, eh, estoy de acuerdo. No vamos a poder extinguir nunca esto y reducir esto porque 18 es la edad promedio de los que empiezan a utilizar estos dispositivos, que es completamente diferente a lo que sucedía antes. Entonces, eh, eh, es difícil en algunos países que los menores de 18 años pudieran comprar cigarrillos en algunos negocios, pero por supuesto que los obtienen de los padres, los hermanos o de otros familiares, aquellos que quieren fumar. Pero podemos decir que eh, tenemos que pensar qué es lo que funciona, lo que se está haciendo también, porque muchas veces hay puntos que se pueden justificar en cierto punto. Hay un aumento en niños de 10, 11 años que vapean. Simplemente cada vez son más pequeños. Sí, me preocupan los adultos, pero que hay que ser racional, hay que estar bien informado, así que no puedo defender a los negocios que le venden estos dispositivos a los niños, pero lo que tenemos que hacer es ver también el efecto que tienen los adultos y planificar al respecto, pero siempre se usa esto como una excusa, el tema de salvar a los niños. Pero esto no se había utilizado hasta un par de años atrás, pero a- 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 yo he visto que esto iba aumentando porque mis sobrinos ya vapeaban, sus amigos ya vapeaban también. Y vemos que esta tendencia se mueve hacia nosotros, porque esto en algún momento va a explotar y esto ya ha sucedido. En el Reino Unido, el tema de los pouches no está regulado. Es que eh, no se habla en ningún momento de lo que está sucediendo, porque, por ejemplo, tenemos las versiones de 100
una cantidad de 100 determinada comparado con otro, pero también muchas veces hay una superreacción exagerada, entonces se prohibía vea algo. No podemos ignorar las preocupaciones reales de las personas sobre ciertas cosas, pero esto simplemente no está regulado. Entonces, eh, ¿en qué base dirías que hay una diferencia entre esto y el café que se mencionó ayer? El acceso que tienen los jóvenes, por supuesto, a esto. Creo que la nicotina es más adictiva que la cafeína, para empezar. No, no, eh, sí, potencialmente es tóxico que un niño tenga esto en su cuerpo. Y sí, quizás soy una minoría acá. Creo que María y Maregua quieren hablar también. Simplemente voy al punto de las guerras culturales de nuevo. Una estrategia clave en cada guerra cultural. Sabemos que hay distintos campos de batalla y lo más fácil es utilizar a los chicos con el fin de crear temor en los padres. Todas las culturas tratan de crear división, estas guerras culturales, por supuesto, en base al temor. Naumsky habló sobre esto para poder comprender cómo se desarrolla esto, de modo que los niños no, no solo, yo lo digo desde el punto de vista de haber estado en estos sectores que se encargan del control de tabaco y otros temas, pero el tema de los niños siempre se han utilizado los niños, se han explotado la NT, todos los mensajes y hubo conferencias sobre control de tabaco, siempre llevan a niños de todo el mundo y después les enseñan. Todas las guerras culturales hacen lo mismo. El objetivo son los niños y en algunos puntos vemos las guerras de identidad que también se dirigen a los niños, van a los colegios y tienen a los niños y tienen como demostraciones callejeras para que escuchen lo que se dice ahí y los mensajes que se transmiten. Y he trabajado con niños y sé que los usan. No me gusta eso. Eso vemos que tiene un paralelismo con la guerra sobre las guerras, con la guerra, perdón, sobre las drogas. Sí, voy a abrir la pregunta ahora, Novak. Well, I have to say nicotine and caffeine are pretty similar. I have La overdosed both nicotina y la recently, cafeína son and similares. Tengo que decir, he the probado los effects are dos. very Los similar. efectos son muy similares. Cold sweat, palpitations, nausea, Palpitaciones, yes, both náusea, from nicotine and from caffeine, con and ambos, little con bit la longer from nicotina, caffeine for the la symptoms. cafeína y But distintos síntomas que son that's similares, no very strong difference. pero And no hay ninguna also, I think the diferencia vaping en términos de addiction vapeo. factor, the cravings Se siente la are very abstinencia. were, were strongly reduced compared to cigarette smoking. Si lo comparamos, Also, lo que on the se level siente of cuando uno fuma my a addiction to nivel caffeine, de mi adicción a la from cafeína green tea, de and manera rutinaria. yeah, I could stand for hours Sí, without entiendo nicotine and had el, just about as much cravings as I have eh, had about eh, for the tea. el tema que se ha hablado hasta ahora y veo las diferencias. Sí, muchísimas gracias. Hemos mencionado distintas cosas acá y hemos hablado del rol de las industrias en esta guerra cultural y el factor y lo que se espera y nos ha contado Maregua. No sé si alguien quiere referirse a eso o algún otro elemento. Since we have like all these scientists here and science people, and I'm not, what Bueno, is acá tenemos use? científicos Because we y get yo no these soy, studies about youth porque stages
40 and under. Para los que tienen menos de 40 años, yo tengo 52, me encantaría que me consideraran una joven, pero no va a suceder, porque en realidad me preocupa de qué edad estamos hablando, cuáles son las cifras. 25% de canadienses jóvenes. Sí, se refiere a menores de 39. ¿Qué es ser joven? ¿Cuál es la juventud? ¿Hay un estándar? Sí, a ver, Ariel. On? Okay. Ariel Celia, Penny Associates, Consult. Arcelia, That's a great point. I think there's an expanding sí, es un gran punto. Creo que hay una definición muy expandida de juventud. Antes de poder comprar, que era 18 años, ahora en los Estados Unidos es 21 años, pero más allá se están inclinando hacia el grupo de 18 a 25 años, y hasta en los Estados Unidos, donde es legal comprar estos productos de nicotina. Creo que se habla de jóvenes adultos también, y hay gente que va hasta los 35, 39 años. No hay una evidencia muy clara sobre todo esto, pero creo que han estado buscando una forma de buscar que los números, que sus números cumplan con lo que ellos quieren, para poder decir que es una sustancia para el ingreso, un producto para el ingreso a otras sustancias. Sí, sí. Si me molestaba de joven que me pidan identificación para comprar alcohol en los Estados Unidos, hoy hasta es un halago para mí, ¿no? Y digo esto antes de ir contigo, Roberto, pero para movernos hacia el juego del objetivo final, digamos. Escuchamos muchas perspectivas esta semana, muchas voces importantes que hablan de crear puentes para buscar un punto en común con las grandes tabacaleras, quizás para podernos comprometer donde sea necesario y poder escuchar al otro lado. También escuchamos grandes voces que dicen que tenemos que saber escuchar la verdad y que hay que decir cuando están expandiendo mentiras. Estas visiones son compatibles, y si no lo son, ¿dónde están parados en el espectro ustedes? Bueno, voy a contestar tu pregunta con una breve. Veo muchas similitudes entre la forma en la que han podido regular el alcohol, ya que, como dijiste, un niño no puede ir y comprar alcohol, necesita algún tipo de identificación, pues si le venden alcohol a un niño terminan en graves problemas. Si tenemos una infraestructura que ya existe, ambos productos, el alcohol y los productos de reducción de daño, pueden causar daño, pero pueden tener beneficios. El alcohol es una droga y en bajas dosis funciona como para mejorar el humor de la gente. Después en grandes cantidades puede causar depresión, pero tienen el potencial de causar cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, por ejemplo, estos productos de los que hablamos nosotros le pueden causar daño a alguien que nunca consumió cigarrillos ni nunca consumió productos combustibles, pero los que sí les puede producir algo bueno. ¿Por qué con todo esto el gobierno no toma este mismo camino, el que tomaron con el alcohol, o ir a las farmacias, o crear una barrera para que la gente que no debería poder comprarlo, que lo pueda, y permitirle a la gente que lo necesita para que sí lo pueda consumir? Me gustan los estudios médicos, y en 2018 hubo una encuesta a cabo en India. 20 millones de niños desde los 10 a los 14 años han fumado por lo menos 5 a 10 cigarrillos por año. Y es 20 millones. Es más de la población de varios países. Y esto es por día. En las 24 horas, 650.000 niños en India fuman un cigarrillo todos los días. ¿De qué barrera estamos hablando?
Bueno, la infantilización de la gente, ¿no? En la salud pública, de muchos años, 40 décadas que he estado aquí, 4 décadas que he estado aquí, ellos realmente creen que el público es estúpido y que no van a hacer lo que les sugiramos. Entonces hay una infantilización de los adultos. Por eso este tema de la variedad de las edades que usan cuando dicen el término jóvenes, para venerar los dioses de los médicos piensan y de las organizaciones de salud piensan que nos van a salvar porque nosotros no nos podemos salvar y ellos realmente creen esto. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la legislación fue aprobada, pero antes de eso hubo 3 pequeños cambios y un amigo en Australia me pregunta por qué nadie habla de estos pequeños cambios. Pequeños cambios se proponen y son demasiado pequeños para que la gente se queje y proteste, pero simplemente se acepta y siguen prohibiendo cosas. Para prohibir que tengas un gato, te van a prohibir que primero que pueda salir a la noche el gato. En la Unión Europea diciendo que las bananas no pueden ser rectas. Son pequeños cambios, pequeños cambios en leyes que se hacen. Uno de los objetivos es para que la gente sienta que está haciendo algo mal. Paternalismo y control. Y Chris, he escuchado muchas veces la envidia y la frustración que tiene la salud pública, ya que la reducción de daño de tabaco no fue una propuesta originalmente de ellos, ¿no? Bueno, sí, pero en cuanto a imponer normas o cambiar masivamente las normas, esto va a seguir ocurriendo. En la conversación ellos pueden llegar a incluir que el vapeo es más peligroso que fumar. Es una batalla cultural, ya que en muchos países esto realmente se cree. Y por eso hay un billonario como Mike Bloomberg. Por eso necesitamos que un billonario como lo es Bloomberg decida poner su plata hacia la reducción de daño de tabaco. Hay tantos académicos que siguen largando los mismos estudios, hablando de los ingresos, los medios aman esto, ya que les encantan las malas noticias, y durante tanto tiempo la gente termina cansada. Y no sirve esta civilización más que nada del oeste, que es tan triste, y nos estamos convirtiendo en una sociedad muy intolerante donde todos buscan prohibir cosas y todos quieren fusilar a la gente contra un paredón. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que se necesita mucha plata, necesitamos mucha gente activa, pero es entendible que la gente esté cansada de hacerlo. Yo me saco el sombrero por la gente como Clive que sigue luchando por todo esto. No puedo hablar de otras áreas, pero es muy depresivo, porque sabemos que tenemos razón, sabemos que estamos del lado correcto, pero ellos tienen más fuerza, son más... Pero sí me inspira todo lo que sucede en Estados Unidos, en India, en Australia, este tipo de países, porque no importa cuáles son las regulaciones, la gente va a hacer lo que quiera hacer, va a salir y salvar sus propias vidas, y no hay nada que los gobiernos puedan hacer sobre esto. Que vengan las importaciones ilegales. Hay tanta gente consumiéndolo y que sabe que la reducción de daño de tabaco ocurre y va a ocurrir. Es solo cuestión de cuándo los gobiernos o alguien va a controlarlo. Roberto, prometí devolverte el micrófono a ti. Sí, hace 5 años
en una entrevista de video en este foro, mencioné esta idea de qué ocurre cuando los ángeles se alinean y el diablo, perdón, cuando los ángeles están mintiendo y el diablo está diciendo la verdad. Esto es importante para entender esta guerra cultural y el avance de los productos de reducción de daño de tabaco, para ver cuándo ocurre en los países avanzados y los no. En los países avanzados, la salud pública confiada. Sé que fue golpeada durante el COVID y todo eso, pero la mayor parte de la gente confía en la salud pública porque le ha entregado en décadas pasadas el servicio que necesitaban y las decisiones correctas. Entonces aquí tienes a los ángeles que están mintiendo. Y del otro lado, en países como India y México, nosotros no tenemos a estos ángeles. No confiamos en las instituciones del gobierno. Entonces no tenemos ángeles que nos estén mintiendo. Y esto quiere decir que hay un mercado negro más mayor. Cuando hablas de un mercado negro en el contexto de India o de Suecia o hasta los Estados Unidos, es toda una aventura hacerlo, porque la ley se impone. Pero en países de bajos recursos es normal. Quería hablar de esto. Bueno, estás expresando algo de optimismo en el poder del mercado negro en países de medianos y bajos ingresos, ¿no? Sí, lo vemos en India, en México, en Brasil. Ves que quienes serían ángeles en el mundo avanzado, que dicen que protegen a los niños, que hablan de la Organización Mundial de Salud, pero en nuestros países a esta gente naturalmente no se le cree. Entonces es más fácil para nosotros, hay menos barreras para encontrarse con el mercado negro. Y el mercado negro en sí es muy diverso. Cuando digo diverso, el mercado negro, ustedes piensan que tengo que ir a un pasillo con una guerra y con una pistola y pelear con un sicario. No, no es así. El mercado negro tiene una gran sección informal. Es ilegal porque no está registrado simplemente. No sé si en India ocurre lo mismo. Es un sector muy amplio y porque la ley no se aplica tan estrictamente. No estoy celebrando que las leyes de mi país o en India o en Brasil no se impongan, porque en otros temas tiene implicaciones muy negativas, pero en este tema en particular, donde los ángeles nos están mintiendo en los países desarrollados, es un tema positivo. Bueno, muchas gracias. Estamos llegando al final de esta sesión. Roberto, quiero decir que estoy de acuerdo contigo, pero lo único es que se lo llama el mercado negro en todo el mundo, pero en India no. Es oficialmente llamado el mercado gris. Porque no es negro, sigue siendo visible. Tienes todos estos productos disponibles online. Es el mercado gris en India. Creo que lo que nos estamos olvidando, o que lo que se ha olvidado las organizaciones públicas de salud, es si ellos están celosos sobre de que no inventaron el vapeo. Y yo diría que sí. Porque cuando los veo en mi comunidad, están aquí, son mi profesor. Y yo cambié el rol con ellos, eso los incomoda. Recordemos que el vapeo fue creado por gente que vapea, para gente que vapea. No fue creado por las grandes tabacaleras, ellos entraron después de las regulaciones. Fue creado por gente que quería una solución para ellos mismos y creció gracias a ellos. Y eso molesta mucho a la gente, porque nosotros éramos los pacientes, no los doctores. Sí, y no nos queda mucho tiempo, y quería hacer esta pregunta crucial de si estamos en una guerra cultural o realísticamente podemos salir de la misma. Además de querer ganar, ¿cómo puede ocurrir que
estos temas a nivel mundial terminan. Les doy un minuto a cada uno. Resistir, resistir y no rendirse. Eso es lo que quieren. Y yo los quiero advertir sobre la Convención de Control de Tabaco y las organizaciones sociales. Con todos estos pequeños cambios a las legislaciones en Nueva Zelanda, estos cambios incluyeron el someterse a las regulaciones de control de tabaco de la Organización Mundial de Salud, utilizando las guías y los protocolos. Intentan que los gobiernos inserten a las leyes locales una obediencia a la Organización Mundial de Salud, que tengan que implementar todo lo que dicte la Organización Mundial de Salud. Es un objetivo que tienen a nivel mundial. Chris, ¿quieres decir algo brevemente? Sí, hay que ser corajudos porque no creo que haya una solución. Creo que va a empeorar antes de mejorar. Ellos pueden crear toda la ciencia basura que quieran, pero nosotros tenemos evidencia real, con Suecia siendo un claro ejemplo. Ahora tenemos la comparación entre Nueva Zelanda y Australia. Es claro que su enfoque no está funcionando. Y la oposición de parte del público hacia la reducción de daño de tabaco es muy leve. La gente puede ir a ambos lados. A la mayor parte de la gente no le molesta este tema. Le gusta vivir y dejar vivir a la gente. Ya no lo decimos tanto, que es medio preocupante, pero es básicamente mi opinión. Resistir, que no hay tanta esperanza si la evidencia está aquí y no la miran. Pero, ¿qué pasa en India? He visto a varios activistas en India expresar algún optimismo a mediano plazo. ¿Tú te sientes de la misma manera? Sí, creo que en los últimos 6 meses a un año ha habido pequeños avances y la semana que viene yo hablaré en frente de 4.000 doctores sobre el concepto de la reducción de daño de tabaco, que es organizada por uno de los diarios más grandes en India, el que tiene mayor circulación en el país, y creo que es un quiebre esto. Si la reducción de daño de tabaco es llevada a las calles, la gente va a empezar a mirar estos productos de manera diferente y va a pedir que los políticos hablen a favor de esto. Y en la involucración de los diarios me fascina, ¿no? Ya que hablábamos tanto de la censura de la reducción de daño de tabaco en India. Y finalmente, María, ¿cómo podemos salir de una forma o de otra? Si vamos a morir debido a 1.000 cortes de papel, tenemos que nosotros causar una muerte por 1.000 cortes de papel. Si vemos que una ONG miente, tenemos que ver quién los está financiando e ir y criticarlos a ellos. Si es un gobierno, ir y pelear con el gobierno, porque el gobierno no le puede pagar a la gente para que mienta. Hay que mandarle mail a toda la gente que los financia de por qué financian a alguien que miente, que tengan que dar explicaciones. Hay que luchar en contra y luchar donde más les duela, en sus bolsillos. Bueno, eso básicamente nos llega al final y le cederé la palabra a Jess. Estamos en medio de una batalla cultural. A algunos nos puede gustar, a otros pueden estar agotados de lo mismo por esto. Algunos pueden pensar en la reconciliación, pero todos, por esta causa, podemos estar orgullosos de nuestras cicatrices de batalla. Le quiero agradecer a Chris, Roe, Maria y Maroa y les pido un aplauso para ellos.